Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos otra vez con todos vosotros en solidaridad. La semana pasada, si visteis el programa, si os acordáis, tuvimos la ocasión de charlar con Marina Antonieta Domingo, una líder campesina guatemalteca, que nos explicó la crítica situación de miles de agricultores cuya actividad de subsistencia vale cada día menos a causa de esas reglas de comercio internacional, no precisamente justas. A la espera de que nos decidamos a plantar cara a las multinacionales que son beneficiarias al final de esas reglas y de los gobiernos que las amparan, se puede ir cooperando con las poblaciones que sufren sus efectos. Pues es el caso del proyecto que vamos a conocer a continuación, que tuvo una doble vertiente: por una parte la construcción de viviendas y por otra el apoyo al desarrollo rural. Fue en Nicaragua. En el municipio de San José de Obraje, del departamento de Chinandega. El pasado julio se inauguraron las 34 viviendas que contaron con apoyo económico del Principado, entre otras instituciones asturianas, a través de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo. Las familias favorecidas vivían prácticamente en chozas, con suelo de piso y sin divisiones. Esas nuevas casas, construidas de bloque, cuentan con techo de zinc, ventanas de aluminio y vidrio, puertas de madera, entre otras mejoras. El proyecto no es nuevo y, además de las viviendas, ha propiciado otras mejoras de desarrollo rural. Tenemos pozos, bombas de brocal, árboles frutales, letrinas, que es un mejoramiento para el ambiente, para nosotros, la sociedad, ¿verdad? Y la cooperativa fue financiada, ¿verdad?, las capacitaciones por los 3 organismos también. Tenemos la casa comunal, que está equipada totalmente, y una bodega atrás, que está detrás de la casa comunal, el área cercada de la casa comunal. Y también un fondo revolvente que hemos logrado conseguir, ¿verdad?, a través de los organismos que nos apoyan en la cooperativa, de 200.000 córdobas, andamos 160.000 córdobas, lo cual este año estamos ya financiando de nuestro propio esfuerzo que tenemos del fondo revolvente, con la idea que nos han dado. Estamos financiando a los productores. Este año tenemos 32 manzanas de sandía producidas, 12 manzanas de maíz que están en el cultivo, y estamos financiando pequeñas pulperías. En esta ocasión, la expedición asturiana coincidió con el líder sandinista Daniel Ortega, quien planteó interesantes reflexiones sobre la estructura productiva y la situación socioeconómica de los países pobres. Y es increíble porque son países estos que tienen un potencial muy grande para poder no solamente autoabastecerse en materia alimentaria, sino hasta exportar. Pero ¿qué pasa? Estamos frente a unas políticas neoliberales que, con aperturas de mercado, también tienden a aplastar al productor nacional. Y Nicaragua, por ejemplo, es un país privilegiado en cuanto a recursos. Entonces, somos un país rico en recursos naturales, ricos en cuanto a tierras de alta productividad, pero no hay programas de fomento, no hay programas de desarrollo, todo eso ha desaparecido, y lo único que se nos quiere vender es la globalización, que beneficia, que favorece únicamente a las minorías que detentan el poder económico en el mundo. Los países, sobre todo en vías de desarrollo, y países como los nuestros, nos imponen situaciones que nos llevan a crisis profundas, que ponen en riesgo incluso los avances que logramos aquí después de los acuerdos de paz de Honduras. Se ponen en riesgo con estas situaciones en donde se usa la problemática económica y social, y que te abre nuevamente condiciones para que venga una espiral de violencia social, como acontece en muchos países latinoamericanos, que incluso van al traste con gobiernos con relativa facilidad. Toda una espiral difícil de romper, al menos hasta que tomemos conciencia de que un día habrá que poner fin a tanto desequilibrio. Pues de San José de Obraje, de Nicaragua, nos vamos hasta Palestina. El pasado lunes se celebraba precisamente el Día Internacional de Solidaridad con este pueblo, que no acaba de tener ese derecho que en realidad pues foros internacionales ya le han reconocido en su día, ¿no?, a tener su territorio, su estado, y eso genera graves consecuencias para su población. Hay un reciente informe que afirma que el 47% de los palestinos vive en la pobreza, y mucho de ello tiene que ver precisamente con su situación política. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos con nosotros hoy a Miguel Ángel Llana. Muy buenas, Miguel Ángel. Gracias por estar con nosotros. Te voy a tutear, con permiso, en solidaridad, que tenemos un ambiente un poquito más distendido, digamos, y vamos a hablar precisamente de un viaje que recientemente tuviste ocasión de hacer a tierras palestinas. Sí. Te trajiste un montón de fotos de allá. Viviste en primera persona y compartiste con ellos la situación que ahora mismo viven. Fue justo antes de ese acontecimiento capital que fue la muerte de Yasser Arafat, el raíz.
antes de morir este hombre, pero bueno, de todas maneras, la situación de Palestina eran igual y continúan igual que hasta ahora. Es decir, no, este hombre llevaba preso 3 años y pico en un palacio, que no era un palacio, era una... Y bueno, no tenían mucha actividad y yo creo que las cosas no han cambiado, siguen exactamente igual. La comunidad internacional se ha deshecho en buenas palabras, pero todo sigue igual, es decir, eso que comentabas de... Igual que Arafat, ellos están presos en... Sí, es que es una situación un poquitín, hombre, si quieres entramos ya un poco en el tema. Es decir, hay como 8,5 millones de palestinos, la mitad viven en campos de refugiados y la otra mitad, bueno, pues pueden estar medio perdidos por los países limítrofes o dentro de Gaza y Cisjordania, pero claro, cuando se habla de un país, todos tenemos la idea de lo que es un país, pero Palestina no tiene fronteras propias, no tiene ejército propio, y el Arafat, o quien le venga ahora, o la autoridad que ahora diríamos regenta un poco Palestina, tiene 3 competencias nada más: sanidad, educación y orden público. Entonces, claro, si tú quieres entrar en Gaza o Cisjordania, tienes que pasar por controles militares israelíes. Y si quieres salir, igual. Y si quieres mandar un paquete o mandar una mercancía o lo que Naciones Unidas envía a los campos de refugiados, tiene que pasar por los puestos de control e incluso dentro de la propia Gaza o de la propia Cisjordania, para ir de un sitio a otro o dentro de una ciudad a otra, bueno, pues puede estar la carretera cortada. Eso del muro, por ejemplo, no deja de ser un poco más de lo que había, es decir, las carreteras que fragmentan, diríamos, Gaza o Cisjordania, son de uso exclusivo israelí y no se pueden atravesar y mucho menos circular por ellas. Entonces solamente se pueden cruzar por los sitios determinados y de tal manera que para ir de un punto a otro tengas que, en vez de llevar 5 minutos, te pueda llevar 3 horas. Si te vas a cambiar de coche y si te pasas, si te dejan, y si no te dejan, no pasas. Bueno, Miguel Ángel Llana, que es un amigo además de la casa de Teleasturias, y por eso cuando lo presenté pues dije, está aquí Miguel Ángel Llana, claro, porque ya vino más veces, ¿no? Que pues nos viene un poco en calidad de comentarista de estos temas de Oriente Medio, en los que está muy versado, yo creo que muy vinculado también él mismo a ellos y tal, y además nos ha traído esas fotografías que, si te parece, podemos ir enseñándole alguna a nuestros espectadores y espectadoras, y al hilo de ellas pues ir comentando también un poco todo esto que estamos hablando sobre cuál es la realidad de Palestina, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora mismo una imagen que, pues la verdad, no sé, imagino que será de uno de los campos de refugiados. Esas son las afueras de Shatila, del campo de refugiados, donde hace 22 años hubo una masacre entre los Sharon y las milicias libanesas cristianas y arrasaron todo lo que había en el campo. Ahí vive una muchacha, una señora, Hannah, que es socióloga, nació en ese campo, es hija de refugiados, y cuando la masacre pudo escapar la parte este, porque Sharon y las milicias entraron por el sur y por el oeste, los que vivían en el campo en la parte este escaparon, y estuve viviendo en el barrio de Hanra, me comentaba, en un parque. El barrio de Hanra es donde está la Universidad Americana de Beirut, porque Shatila está al sur de Beirut. Entonces esta mujer estuvieron ahí 4, 5, 6 meses asustados en tiendas de campaña, en un parque, sin atreverse a volver a Shatila. Esta es la parte de afuera, es decir, dentro de los campos de refugiados incluso hay hasta suburbios, que ya es decir, hay 12 campos de refugiados en Líbano, y todos tienen 1 kilómetro cuadrado. Fueron creados en el año 50 por Naciones Unidas. Esa foto es una manifestación justamente el día del 22 aniversario de la matanza de Sabra y Shatila. Fue condenada por tribunales internacionales como crimen de guerra, incluso por el propio gobierno israelí, que destituyó a Sharon, que entonces era coronel o algo así, o claro, militar, que fue uno de los que hizo semejante masacre. Los halcones. ¿Este es un acto político? Este es un acto político, sí, la conmemoración. Había 40, 50 organizaciones, partidos, sindicatos, había de todo. Y bueno, es gente comprometida. Este es el presidente del partido sirio, es diputado del partido libanés, y bueno, estaba echando un mitin en la conmemoración, diríamos, Después esto se ve bastante en todas las casas, por decirlo de alguna manera, de los campos de refugiados. Son imágenes muy típicas en la televisión. Son las fotos de los fallecidos por aquella matanza. Y esta mujer participaba en la manifestación, participó mucha gente de los campos de refugiados, obviamente. Ahí tenemos otra imagen también de... Esto es fuera del campo de refugiados, porque dentro del campo de refugiados no hay sitio para nada. Es decir,
Las calles son de 1,5 metros, 2 metros. Bueno, hay algunos campos que tienen una calle principal que puede circular algún coche, pero en Shatila, por ejemplo, no. Y aquí es fuera del campo, hay una especie de, como un cuarto de campo de fútbol, y ahí fue donde hubo una concentración. Y bueno, esto es gente de los campos. Esta es una foto curiosa realmente, porque vamos, son gaitas lo que... Son gaitas, gaitas en Palestina. Sí, sí, sí. No, es una banda de gaiteros y gaiteras. Al fondo hay unas fotos, diríamos, de la matanza. Y bueno, y realmente tocaban bien. O sea, era una cosa bastante, diríamos, bastante emocionante. Y por la gaita suena, porque se oía en todo Beirut. Y estos también son muy significativos, estas fotos que te has traído sobre... Es curioso, en todas las guarderías y colegios dentro de los campos de refugiados, que es lo que vi, pues todos los dibujos prácticamente hablan de lo mismo. Es decir, son escenas de la masacre, del exilio, bombardeos, tanques, de se veía aviones. ahí. Antes, en el barco que había antes, había en árabe un 4 y un 8, un 3 al revés y una V invertida, eso es un 4 y el 8, 48. Hablan de la expulsión de los palestinos de Palestina en el año 1948 a manos de los judíos. Esa es la foto anterior que viene en el barco. Entonces ahí se ve todo, son todo escenas de guerra. Y es curioso que pues es un dibujo infantil, obviamente, y es todos igual, es decir, están todos ahí, bueno, pues con el tema de la expulsión, con el tema de los bombardeos, y eso que en los campos de refugiados, bueno, quitando Sabra y Shatila, en este momento bombardeos no tienen, pero sí viven lo que está pasando en Gaza y Cisjordania, porque tienen familia. Hay que olvidar que hace 50 y más años esta gente vivía en sociedades muy agrícolas y en pueblos y muy integrados en núcleos familiares y demás, y entonces eso no lo han perdido. Es la manifestación de la conmemoración. Los daños psicológicos, veíamos por ejemplo estos dibujos que provocan sobre todo en los niños, este clima de violencia permanente, son muy importantes. Bueno, creo que hay una organización incluso, no sé si es Médicos del Mundo, la que recientemente ha incidido sobre ese aspecto. Hay un alto índice de problemas psicológicos. Hombre, hay problemas a la hora, en los críos, y yo pues, no he querido entrar mucho en eso, pero a la hora de dormir, a la hora de una serie de desequilibrios, porque son chavales que de alguna manera, bueno, y los que viven ya dentro de Gaza o de Cisjordania, el único juego que hay es la guerra. Es decir, no saben jugar más que a matar o a morir, porque es lo que están viendo todos los días. O pasan completamente del tema. Yo conozco a una señora que tiene críos y los problemas que me comenta es que la hija materializa bastante el tema o lo externaliza, pero el crío, tiene una hija y un niño, pues el crío se cierra. Este es al norte de Líbano, en un colegio dentro del campo refugiado, el Barek, el río fresco, algo así es la traducción. Yo quería llevar esta foto precisamente por este tema que estábamos comentando ahora de los niños, porque esta niña tiene una historia, ¿no? Esta niña, no sé los años que tiene, 8 o 9 años, no sé ni el nombre. Aparte de que es muy fotogénica. No, es muy guapa, sí. Fuimos a una casa. Las casas son una habitación o dos, como mucho. Entonces, en esa habitación está todo. Está la cocina, está una pila de cosas que deben de ser los colchones, están tapados. Ahí está la familia. El padre de esta cría, el marido de esa señora que se ve ahí, es enfermo mental, desaparece, no aparece, está medicado, no trabaja. Entonces ella el crío mayor que hay ahí es hijo el hijo mayor de la familia, está también mal. Entonces la madre va a trabajar a la guardería, la cría esta queda cuidando a todos los hermanos y después por la tarde va a esa guardería, es guardería, colegio, tienen 2, 3, 4 aparatos de internet, y se queda cuidando por la mañana a los críos y por la tarde va a clase. Dibuja muy bien, porque nos enseñó dibujos muy curiosos, y claro, la casa parece algo, hay una habitación con un ventanuco, esa es otra familia, esa señora que tiene el crío en brazos, tiene 26 años, tiene 4 hijos y 2 que le murieron. Y el marido es el que está sentado. Esta es Hanna. Y esta es Hanna, la que habías hablado antes también, al principio. Es una socióloga que nació y vive. La verdad yo creo que esa foto la he pillado un poquitín tal como ella vive la situación. Es decir, de una enorme... Es joven, de una enorme tristeza, diríamos. Nació, por supuesto, después del 48. Yo no le pregunto la edad, pero
esto es dentro del colegio anterior, o de la guardería anterior. Claro, hace 40 o 50 años la población era muy pequeña, entonces en ese kilómetro cuadrado la única manera de crecer, el kilómetro no da más de sí, es hacia arriba. Y por eso las calles son tan pequeñas que llegan a comerse hasta el sol, es decir, las calles pueden tener 1 metro, o pueden tener 2 metros o 3 metros como mucho, pero no son hábiles ni válidas para circular ni para coches. Entonces, sí, perdón. No, sí, perdón, sí. No, y que han crecido hacia arriba, y entonces cuando la familia crece en una planta más, y aquello un día se vendrá abajo, porque yo miras para arriba y aquello se ve muy mal construido, claro. Bueno, tienes un porrón más de fotografías. Aquí hicimos una selección muy pequeñita para enseñar, pero yo creo que es significativa en todo caso de esa situación, esa situación de violencia, que esa situación ya, para resumir, Miguel Ángel, que propicia el que luego pues las respuestas muchas veces sean las más radicales, no deseables, por supuesto, nunca la respuesta del terrorismo, de esos terroristas que se rodean de bombas, van allá y se estallan, no es una respuesta deseable, pero claro, ¿qué camino les queda realmente? No, lo que pasa es que eso... quiero decir, es comprensible humanamente el que esto pase, aunque sea terrible. Ya, pero yo creo que entrar en ese tema es como juzgar a la sociedad española por hechos aislados de determinada violencia, que no quiero yo ni mencionar. En esta intifada, que es una sublevación cuyas sublevaciones vienen ya desde que los británicos, después de la Primera Guerra Mundial, se hicieron con el control de la colonia y demás. Bueno, pues hubo sublevaciones y las sigue habiendo, y las seguirá habiendo mientras lo sigan presionando. Si van 4.000 palestinos muertos y 1.000 israelíes muertos, el 99,9% han muerto dentro de Gaza y dentro de Cisjordania. Es decir, en el 99,99% de los casos, los palestinos no van a buscar gente fuera, sino cuando viene un tanque a destruir una casa o a bombardear en Ramallah o en Nablus o en cualquier pueblo o ciudad palestina, dentro de los territorios ocupados, ahí es donde cae la gente, tanto los palestinos, que los asesinan literalmente, con los asesinos selectivos, como los propios soldados israelíes que se exponen a las pedradas o a las balas del propio pueblo. Pero en muy pocas ocasiones salen los palestinos, porque no pueden, de Palestina de Gaza y Cisjordania a la Palestina ocupada, que es el 78%, el 80% que está en manos de Israel ahora. Es decir, entonces, y que después alguien que esté así pillado, como estos que hemos visto en las fotos, y se pongan unas bombas, bueno, hombre, yo creo que para suicidarse hay muchas maneras de suicidarse, que uno se quiere suicidar, se suicida, pero no hace esas... Pienso que hay gente que está un poco desequilibrada y que no tiene mucha... En fin, que no tiene otra salida y que está desesperado, y entonces es duro ver a esta gente. Y curioso, a pesar de lo mal que viven, el mayor problema que tienen no es tanto la comida o lo mal que viven, sino que dicen, pero es que no tenemos futuro, da igual que estudiemos, que no, si de aquí no podemos salir. Miguel Ángel Llana, ojalá alcance ese futuro en paz Palestina y el resto de pueblos que los rodean, por supuesto. El tiempo se va volando hablando contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Solidaridad. Vamos a embutir de la mejor forma posible todo lo que nos queda todavía en Solidaridad hoy. La Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo ha hecho pública la campaña de apoyo al desarrollo de asociaciones de mujeres afganas. No nos vamos de esa zona de Oriente Próximo. Se completa con un documental, Golja, firmado en Afganistán, que revela la situación en la que viven actualmente esas mujeres. La agencia ha destinado cerca de 100.000 euros a distintos proyectos de ayuda y cooperación desde 2002. Esta campaña, titulada Golja, pretende difundir el trabajo de las distintas organizaciones de mujeres en Afganistán. Desde el Gobierno del Principado se han puesto en marcha diversas actividades. En un primer momento fueron proyectos de ayuda humanitaria, pero el siguiente paso es apoyar y fomentar la autoorganización de las mujeres en aquel país, que revelan la grave situación en la que viven, nos comentó Rafael Palacios, el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. El primero, lo que es la sensibilización y el conocimiento aquí, en Asturias y en otras partes del Estado, en el Estado español, de que ya existen estas redes organizadas, estas asociaciones de mujeres que vienen dando una respuesta a la situación gravísima de la mujer en Afganistán y a la violación de los derechos humanos que vienen padeciendo. Y por otra parte, una segunda parte también importante,
que lle apoyar y fomentar la autoorganización de las mujeres en Afganistán. Para ello es necesaria una importante ayuda económica y un ostensible apoyo político, aseguró Palacios. Por su parte, el documental del mismo nombre que la campaña muestra el fuerte activismo que existe entre aquellas mujeres a pesar de la hostilidad que padecen. En este sentido, un proyecto realizado por Jauca, una organización de mujeres afganas, en colaboración con el colectivo Milenta Mujeres, ha recibido un premio del Instituto Catalán de la Mujer el año pasado. La brecha de las desigualdades en materia de salud aumenta año a año, a pesar de estar reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, como uno de los derechos fundamentales, la salud. Las ONG sanitarias lo constatan. Según el informe La Salud en la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria, referido al presente año y realizado por Medicus Mundi, Prosalus y Médicos del Mundo, los objetivos del milenio en materia de salud están todavía muy lejos. España solo aporta un 7% a la ayuda oficial al desarrollo en este sector. Este informe pone de manifiesto, según las organizaciones que lo han elaborado, la necesidad de que el Plan Director de la Cooperación Española integre la salud como un sector prioritario de actuación, con un aumento progresivo del porcentaje de ayuda oficial al desarrollo. Los 131,8 millones aportados por España a esta ayuda son escasos para el cumplimiento de compromisos adquiridos en foros internacionales, como los objetivos del milenio. Además, el Ministerio de Economía sigue siendo uno de los principales gestores de estos fondos, en un gran porcentaje a través de los controvertidos créditos FAD. Parte de esas ayudas que se contabilizan como ayudas al desarrollo y dependientes del Ministerio de Economía proceden de unos créditos que comentamos siempre que hablamos del informe, porque es un poco sorprendente también que en España tengan tal volumen, es no sé si un 12-17% de las ayudas del Ministerio de Economía, pues derivan de unos créditos que llaman FAD, que son unos créditos que tú ayudas al desarrollo, pero ellos te tienen que reembolsar parte del dinero que tú das, no son donaciones. No faltan razones para plantearse la contribución a los proyectos de salud de los países más desfavorecidos. Además, con pequeñas ayudas se pueden conseguir grandes metas. Cuando estamos viendo pues que hay 1.200 millones de personas muriéndose de hambre o 2 millones de niños que se mueren porque no les con muy bajo coste podíamos evitarlo, y todas las personas dicen, ¿yo qué puedo hacer yo solo? Pero bueno, cuando te agrupas un poquito y ves que pides o no te molesta que tus gobiernos inviertan en un poco ayudas al desarrollo o a las emergencias o un poco solidariamente, pues con un poco se hace mucho, mucho, mucho. Comunidades autónomas y entidades locales aportan un porcentaje significativo de la ayuda en cooperación sanitaria. En el conjunto de España, Asturias figura en el tercer lugar en ese concepto. Según el informe Hambre y Desigualdad en los Países Andinos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Programa Mundial de Alimentos, América Latina produce un volumen de alimentos suficiente para alimentar a 1.800 millones de personas, el triple de su población actual. Lo curioso y sangrante del caso es que 1 de cada 5 niños, por ejemplo, sufre desnutrición crónica. América Latina tendría capacidad para alimentar a 3 veces su población actual. Sin embargo, en Bolivia el 27% de los niños de entre 0 y 5 años padece desnutrición crónica, situación que se repite en Ecuador, Perú y en porcentaje algo menor en Colombia. Sobrarían recursos para que la región latinoamericana alimentara a sus 530 millones de habitantes, pero la desigualdad en el acceso a dichos recursos impiden un reparto mínimamente equitativo. En todo caso, las cifras demuestran que sería económica y técnicamente posible. En el informe Hambre y Desigualdad en los países andinos se apunta igualmente que ser pobre e indígena y vivir en sectores marginales de la periferia urbana o en zonas rurales de la sierra o el altiplano es una receta casi segura para sufrir el hambre. Cerca de la mitad de los menores de habla indígena en los países andinos sufre desnutrición. A veces recomendamos exposiciones en nuestra agenda. Hoy vamos a enseñaros una. Se trata de la que estuvo expuesta el mes pasado a cargo de la ONG Axur Las Segovias en el Café Gijón, en esa misma ciudad, en Gijón. Se trataba básicamente de un conjunto de litografías y serigrafías agrupadas bajo el rótulo Art Sur. Dichas obras han sido donadas por sus autores y están a la venta. No es la primera vez que se realiza una muestra de estas características, con la que se persigue una triple finalidad: conseguir fondos para financiar los proyectos de cooperación al desarrollo de Axur Las Segovias, dar a conocer a artistas noveles y brindarnos a todos la posibilidad de aportar nuestro granito de arena en cooperación.
Fusionar arte y trabajo solidario. Esta es la propuesta de Axur Las Segovias, que en noviembre puso en práctica en Gijón. Artistas consagrados como Antoni Miró, Pedro Castro Ortega o Mitsuo Miura, junto a jóvenes creadores, apoyan con sus obras los proyectos de cooperación de esta ONG en América Latina. Aparte de conseguir fondos para la asociación, para los proyectos que desempeña la asociación, sirve para divulgar también a artistas noveles, artistas nuevos, porque aparte de las personalidades, entre comillas, que te mencioné antes, se apoya a artistas nuevos, y por otro lado difundir también lo que es Axur Las Segovias y cuáles son sus actividades. Es un proyecto ya consagrado que ha contado en su día con la colaboración de nombres tales como Saura, Tapies o Chillida, y que sirve de apoyo a iniciativas tales como el proyecto productivo en la Amazonia peruana que esta ONG coordina desde Asturias. Es un proyecto de desarrollo rural sostenible, de apoyo a familias y a comunidades para la seguridad alimentaria fundamentalmente. Pero también desde Axur apoyamos mucho lo que es el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones, hacer a las personas protagonistas de su desarrollo, de manera que parte de la toma de decisiones en todo lo que se refiere a las políticas en sus comunidades. Paralelamente, Axur Las Segovias también ha editado 7 colecciones de tarjetas de felicitación con obras de importantes ilustradores. Los fondos de la venta de las mismas están igualmente destinados a los proyectos de cooperación. Vamos rápidamente con nuestra habitual agenda. Comenzamos con esta conferencia, el Derecho Internacional Humanitario ante los retos de los conflictos armados, que tendrá lugar el 3 de diciembre en 2 sesiones, de 9:30 a 14:45 y de 16:30 a 20:30 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, organizada por Cruz Roja. Una conferencia que continuará también al día siguiente, el día 4 de diciembre, en este caso en horario de 9 a 14 horas, desde las 9 hasta las 2 de la tarde, esa conferencia, el Derecho Internacional Humanitario ante los retos de los conflictos armados, organizada por Cruz Roja. Más cosas que tenemos en la agenda, pues muy importante, el próximo día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, con toda una serie de actos que se organizarán a lo largo y ancho de los centros de educación infantil y primaria del Principado, y que estarán a cargo de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias y de la Consejería de Educación. Tenemos por último que destacar también esta otra cita solidaria, Solidaridad en Acción, proyecto La Tierra que nos da la vida, a cargo de Axur Las Segovias, el próximo día 11 de diciembre y en la Escuela Universitaria Jovellanos, en Gijón. Lo hemos hecho en tiempo récord, yo creo, ¿eh? Pues muy bien, aquí os esperamos la semana que viene en Solidaridad. Muchas gracias por vuestra atención.